Muchas gracias. Primeramente, agradecer el trabajo de los académicos. Ellos son fundamentales. Cada vez que nos encontramos ante un problema gravísimo, aparecen las soluciones. Quiero agradecerle al doctor Rodolfo García Zamora y a la maestra Frida Espinosa Cárdenas su trabajo y que estén hoy en el Senado con este tema que es importantísimo. Estamos en la presentación de este importante libro que es el retorno de los migrantes mexicanos. Aquí mismo se dan soluciones, propuestas, pero yo quisiera primero hacer un recorrido general y luego dedicarnos a este tema. El tema se considera importante desde dos ángulos: el social. Ahorita quiero referirme, por lo que voy a decir más adelante, a las políticas públicas que han implementado los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México en relación a este tema de las divisas, de las remesas. Las remesas representan para México el 5% del Producto Interno Bruto. Países como El Salvador o como Honduras representa un 15% de su Producto Interno Bruto. Esto solamente para señalar que es muy importante analizar desde una política migratoria dura, como la plantea Trump ahora, implicaría para nuestros países. ¿Qué ha ocurrido en otros momentos en que Estados Unidos aplica una política dura hacia la migración? Antes de la Gran Depresión, antes de 1929, Estados Unidos mantenía una política de fronteras abiertas. Era una economía normal y los migrantes mexicanos satisfacían las necesidades del empleo temporal de aquel país, el desempleo causado por... Luego viene la Gran Depresión, cuando se cae la economía norteamericana, y hay cambio en esta situación durante todos los años 30, donde más de 500,000 trabajadores mexicanos fueron deportados. Poquito más adelante, en la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial produjo una reducción sustantiva de la fuerza laboral en Estados Unidos y los trabajadores mexicanos volvieron a ser bienvenidos en Estados Unidos. En 1942 se inició el programa Bracero. La palabra bracero viene de brazos para trabajar. El programa Braceros, conformado por una serie de trabajos bilaterales que permitió a los trabajadores mexicanos satisfacer de manera eficiente de empleo temporal a Estados Unidos. Este programa estaba diseñado para legalizar la migración, para que la migración fuera legal, y primero fueron los complejos procedimientos burocráticos lo que lo hizo imposible, pero en realidad era una política deliberada para mantener barata la mano de obra. En los años 50, la escasez laboral provocada por cuando la guerra había terminado, el programa Braceros era como un problema para ellos. Siguió en pie el programa Braceros hasta 1964, pero desde 1954, o sea, la guerra que es en el 42, se crea bajo ese hecho histórico el programa Bracero, y el programa Bracero se mantiene en pie hasta 1964, pero 10 años antes, en el 54, se emite la ley McCarren-Walter que endureció las reglas migratorias. Este endurecimiento fue más teórico que práctico. La ley establecía una cláusula que se llamó Texas Proviso, según la cual era un delito entrar de forma ilegal a los Estados Unidos, pero no era ilegal contratar a los migrantes, entre comillas, ilegales o que no tuvieran documentos. Durante los años 80,
Ronald Reagan prometió en su campaña presidencial tomar el control de la frontera. Se parece mucho a Donald Trump. Y poco después de asumir la presidencia se emitió la Ley Simpson-Rodino, que contenía una combinación de medidas pro-inmigrantes y anti-inmigrantes. Entre las medidas anti-inmigrantes se criminalizó la contratación de migrantes ilegales, pero en una forma ambivalente. La política migratoria de Estados Unidos, los patrones que contrataran a migrantes que no tuvieran documentos, ellos no serían los responsables porque no tendrían la obligación de saber si los papeles que les presentaban los trabajadores eran auténticos o no. Esto lo hacía como, en cierta medida, daban permiso, autorización no escrita, pero sí de facto. Entre las medidas pro-inmigrantes de la Ley Simpson-Rodino estaba pues el procedimiento de otorgar amnistía a los trabajadores que hubieran entrado a Estados Unidos antes de 1982 y amnistía parcial a todos los trabajadores agrícolas en particular. Bajo estas medidas se regularizó la situación migratoria de más de 3 millones de trabajadores. Las medidas migratorias implementadas en la administración de Ronald Reagan coincidieron con la crisis mexicana de 1982. Toda la década de los 80 fue un periodo de grandes dificultades económicas para México. Ello provocó un aumento en la migración hacia Estados Unidos, muy a pesar de la Ley Simpson-Rodino. El número de migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos pasó de 2.2 millones de personas a 4.3 millones en 1990. En los años 90 viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio y paradójicamente Estados Unidos no se comportó como un socio con México en este tema, sino endureció la política de seguridad en la frontera aplicando 2 programas, la Operación Portero y la Operación Mantengan la Línea. Bill Clinton aplicó estos programas, aumentó el presupuesto para el Servicio de Inmigración y Naturalización, pasó de 1.4 millones de dólares a 2.6 millones de dólares. Esto permitió aumentar el número de patrulleros en la frontera y las inversiones en infraestructura. Clinton construyó la reja que hoy vemos, que hoy existe, de más de 325 millas, que podría considerarse el antecedente del muro que quiere construir Donald Trump. Esta política de poner muros, de militarizar la frontera, resultó un rotundo fracaso. Lejos de disminuir la migración ilegal, todas las medidas tuvieron un efecto de aumentarla. Y está en los datos que nos presentan los investigadores cómo aumenta. A medida que se endurecen las políticas, aumenta la migración. Es increíble, pero está demostrado. ¿Por qué? Es una razón muy sencilla. Los migrantes promedio eran eventuales, eran un trabajo temporal. Había preponderantemente trabajadores del sexo masculino, lo cual quiere decir que las familias se quedaban acá y los trabajadores, en su mayoría agrícolas, iban a trabajar allá en los tiempos de los cultivos y regresaban. O bien, también en los estudios se demuestra que los trabajadores iban con un patrón de conducta de ir y regresar, ir y regresar. El endurecimiento de la política pues conduce a que se haga más difícil, más peligroso ir y venir. ¿Qué decidieron los trabajadores? Si acá no hay empleo, pues quedarse allá, pero no iban a separarse de su familia. Así que se llevaron a sus familias y se da un incremento muy elevado de la migración. Y se empieza a feminizar y a los niños y todo a irse toda la familia completa para allá. En pocas palabras, la política migratoria de Estados Unidos es corresponsable de la situación migratoria de la comunidad mexicana.
de Estados Unidos. México tiene la responsabilidad por las políticas públicas que ha venido ocupando, que han sido desempleadoras o una verdadera fábrica de pobres, no se diga a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y el ingreso, los 80s, de la inauguración del modelo neoliberal. Estos dos factores aumentaron el desempleo en nuestro país, de tal manera que es una responsabilidad de México. Pero Estados Unidos también es corresponsable porque ha fomentado de manera expresa y también tácita la inmigración ilegal para beneficiarse del trabajo de nuestros connacionales. Los mexicanos son actualmente el 85% de la fuerza laboral agraria en Estados Unidos. Muchos otros sectores del vecino país dependen de la fuerza laboral migrante y Estados Unidos debería de adoptar políticas de desarrollo en todo el país consistentes en que se reconozca esta enorme aportación de la fuerza laboral al desarrollo de la economía norteamericana. La historia nos señala que un endurecimiento fronterizo no disminuye los flujos migratorios, solo los dificulta y aumenta la migración. El desempeño económico de los países, tanto en el país de origen como el de destino, son factores determinantes en los flujos migratorios. Una relación más equitativa en el plano económico y comercial, una política de verdaderos socios comerciales, no subordinada como está hoy, podrían generar mejores resultados. Los investigadores que están en este libro hablan de 34 años de experiencia y demuestran el fracaso del modelo económico neoliberal actual y cómo ha sido su incapacidad para generar empleos que requiere la población mexicana, y que es esa la causa, la falta de empleos o modelos neoliberales que generan desempleo. Porque también podemos analizar, cada década aquí lo traigo, pero para no extenderme tanto, cómo fue la migración en el desarrollo, en el milagro mexicano, por ejemplo, pues que casi fue bajita, pero cuando entramos al 82 de una crisis profunda, o después en la implementación del neoliberalismo, pues esto genera un desempleo profundo. Las políticas económicas, el modelo económico de México es la causa principal que provoca la migración masiva. La amenaza ahora de Donald Trump de alterar el Tratado de Libre Comercio bajo una línea proteccionista que también reduzca las exportaciones, va a reducir las exportaciones mexicanas y va a prohibir las inversiones en México y va a aumentar las deportaciones. Todo esto va a tener efectos, está teniendo efectos en nuestro país muy delicados y nadie los está viendo en la política pública. No hemos escuchado una sola mención a las autoridades de qué se va a hacer con todas las personas que se están deportando, que están regresando nuestros mexicanos. Aquí se analiza en particular el caso Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Puebla, Guerrero y Chiapas. ¿Qué se está haciendo por los gobernadores y por el gobierno federal ante este fenómeno que se está dando de una deportación masiva? ¿Qué vamos a hacer? Pues una política de Estado, nos proponen nuestros investigadores, una política de Estado que fortalezca el mercado interno. No podríamos estar más de acuerdo con eso, porque a partir del Tratado de Libre Comercio todo se apagó, el motor interno, y la economía mexicana empezó a trabajar con un solo motor, el motor del comercio exterior. Y ese ahorita entró en crisis, siempre ha estado en crisis, pero ahora peor. Entonces necesitamos prender el motor que se apagó, que apagaron deliberadamente en el Tratado de Libre Comercio, que es el mercado interno. La generación masiva de empleos tiene que regresar. Tenemos que encontrar una
revisión en este Tratado de Libre Comercio para que se revierta la dependencia, evite las asimetrías entre un país y otro, se promueva una economía binacional y trilateral, equitativa, sustentable, de un libre flujo de mano de obra, que nuestros investigadores nos van a explicar mucho mejor que yo, y una reforma migratoria que otorgue permisos para trabajar en Estados Unidos, hacer valer el programa DACA, que es el de el de acción diferida para los llegados desde su infancia, y el programa NACA, que es acción diferida para los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes en aquel país que son legales. Viene un estudio de las remesas por etapas, viene un estudio de cifras de cuántos indocumentados se han dado, vienen las cifras dolorosísimas de las deportaciones, que todos estos son temas cruciales. Los derechos humanos, la violación de los derechos humanos de los migrantes. Ellos nos dan a conocer al menos 10 medidas que ha venido aplicando Donald Trump, o acciones que ha venido aplicando Donald Trump desde su llegada. Amenaza con las órdenes ejecutivas de deportación. Segundo, la captura y deportación de migrantes sin documentos, lo cual pues viene a aumentar el miedo, el temor de estas millones de personas que trabajan en Estados Unidos. Otro es la presión de tomar medidas restrictivas en el envío de remesas, que afectaría a los millones de familias que las reciben y afectaría también a la economía mexicana, ya que pues las remesas, ya lo dije, son el 5% del Producto Interno Bruto en México. También el hecho de construir un muro, además de ser un acto hostil contra México, es una ofensa contra las y los mexicanos, y debe de ser rechazada tajantemente y exigir un trato diplomático de respeto con nuestro país. Otra es suspender el financiamiento a la ciudad de santuario, lo cual, que es Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Ya no se logró esta medida gracias a que los gobernadores de esos estados de la Unión Americana rechazaron la medida, y que también los migrantes y los simpatizantes de migrantes se han organizado y han hecho manifestaciones para que no se les corte el financiamiento a la ciudad de santuario. También suspender el otorgamiento de visas donde no pueda haber una correcta supervisión, es otra de las medidas que quiere hacer Trump. Impedir que los deportados regresen. Si de 2008 a 2014 tenemos 4 millones de deportados, es decir, 500,000 por año, bueno, ellos dicen algo hay que hacer. Otra es terminar con la oferta de empleos para inmigrantes, que es otra de las medidas que tiene Trump. El abandono del Tratado de Libre Comercio, este tema es delicadísimo, forma parte de nuestra agenda ya de la próxima semana. El abandono del Tratado de Libre Comercio lo vamos a estar analizando con los investigadores, pero a partir de la última semana de junio se estudiará por nosotros, los senadores y senadoras, y los senadores y senadoras de Estados Unidos juntos allá en Washington, y este libro pues yo me lo voy a llevar para decirles a ellos lo que tenemos que hacer. Y por último diría, cero tolerancia a los migrantes criminales, que así le llama Donald Trump. El trabajo no puede ser criminalizado, pero ellos así le llaman a las personas que están trabajando pero no tienen documentos. Estos hasta lenguajes pues se tienen que ir cambiando. La gran conclusión de este libro es que, más allá de las meras declaraciones de Donald Trump, México tiene problemas estructurales que se deben de resolver, que la emigración ha sido una válvula de escape que se ha incrementado en medio de políticas migratorias agresivas en Estados Unidos, que la población migrante debe de ser reconocida en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que los migrantes son víctimas de las políticas económicas fracasadas,
tanto de los gobiernos mexicanos como de los gobiernos de Estados Unidos. La migración debe de ser una opción y no una necesidad. Ante la ausencia de gobiernos eficaces que no han ofrecido nada a los 4 millones de personas que han sido deportadas en los últimos 8 años, este documento es fundamental, porque aquí nos dice el qué hacer y lo tenemos que instrumentar con una visión desde luego de políticas económicas, de respeto a los derechos humanos y de pensar en el desarrollo regional antes que políticas de atacar a los migrantes, de criminalizar a los migrantes, porque eso lo único que hace es fomentar, hacerlas más difícil, pero al final de cuentas la migración tiene otras causas. O sea, se ataca pensando que se va a acabar, pero como no es esa la causa, el cerrar la frontera, por ejemplo, esa no es la causa. Aunque cierre la frontera, la migración no se va a acabar. Y lo único que se hace es violación sistemática de los derechos humanos. Bueno, yo le doy la palabra a nuestros investigadores. Dejo hasta aquí apuntados estos temas para volver a ellos con sus preguntas. Muchas gracias nuevamente, investigadores.